estamos de regreso y seguimos platicando del momento por el que estamos pasando, de este último año tan terrible que ha sido, tratar de entenderlo en el contexto de los últimos 15 años de la democracia o últimos 20 años de la democracia. Pero Héctor, Bueno, decía Ulises al cerrar el bloque anterior que el presidente Felipe Calderón había tenido una habilidad para manejar el tema de la percepción económica, que era echar la responsabilidad afuera, y en gran medida esto era cierto, no es una cosa que él estuviera inventando o manipulando. Las cosas que son convincentes en la opinión pública pueden no ser estrictas verdades, pero tienen que tener una base muy seria, ¿no? Es evidente que la crisis de 2008 vino de fuera. Y otra cosa añadía yo, en la que fue muy hábil el presidente Calderón y muy comprometido, y en donde tenía una parte muy importante de verdad, es que el baño de sangre que el país traía era atribuible fundamentalmente a la brutalidad y a la patología de los criminales. Se están matando entre ellos. Se están matando entre ellos. Luego resulta que no es exactamente así, pero estaba en los dos casos, tanto frente a la crisis económica como frente a la crisis de violencia, tenías un presidente impresionantemente activo defendiendo sus posiciones. Quizás su gabinete no era muy elocuente, pero él estaba todo el tiempo montado en sus ideas y dando entrevistas y defendiendo y dando la cara. Me parece que este gobierno no está en el debate, y esa es parte del problema del por qué con datos defendibles está tan acorralado. Porque no sale a dar su punto de vista, ha perdido la confianza, por ahí creo que dijo Jorge en algún momento respecto de su política exterior. Pues creo también, Jorge, que la ha perdido respecto de su credibilidad y del peso de su voz en política interior. Frente a lo de la Casa Blanca salieron tarde y tímida y erróneamente. Frente a Ayotzinapa salieron tarde. Frente a Trataya salieron tarde. Está esta crisis de opinión pública y no hay una autoridad que se pare claramente a sostener el punto de vista de la autoridad. Acaban de conceder por completo que todo el informe anterior de la PGR no sirve, que hay que hacerlo de nuevo. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿y cuál es la posición del gobierno? Es un gobierno que en medio de este baño adverso de opinión pública no tiene opinión, no tiene voz. Jorge. Sí, mira, yo estoy de acuerdo con Héctor en eso. O sea, sí, hay un problema de toma de posición y de defenderla. Incluso cuando es yo iría un poco más lejos que Héctor, una gran mentira de Calderón de que la violencia era culpa de los narcos. Primero porque las cuentas no salían, si todo era entre narcos, pues ya no habría narcos, ya no habría violencia, ya no habría casi mexicanos. Y segundo, porque la pregunta siempre fue, ¿por qué de repente se mueren tantos narcos? Entre ellos, pues por la política del gobierno. Pero bueno, ante esa gran mentira es cierto que Calderón pudo sacarle bastante ventaja y convencer a mucha gente. Y en el tema económico, tuvo razón Calderón, y por tanto era bastante fácil decir es coyuntural y es externo. Pero Peña no solo no defiende sus asuntos, sino que como que está pasmado, no sé si algo les pasó, quedaron ciscados por tanto golpe o quedaron groggy, ya como los boxeadores en el round 8 o 9 o en las de 15, 13 o 14, que ahí siguen, pero la verdad ya no meten las manos, ya no meten golpes, ya no hacen nada, porque ya están totalmente idos del ring y de la pelea. Ahora, esto se puede cambiar con las cifras que daba Ulises de las riendas y del buen rumbo, buen camino, con las cifras del Latinobarómetro, con lo que seguimos viendo en la reacción de la opinión pública una cosa tras otra y de la opinión publicada también. Parece muy difícil revertir esto. Y luego hay algunas cosas que siguen siendo incomprensibles. Muy rápido, hoy el presidente, ayer creo, o hoy ya no me acuerdo, el presidente Peña en su intervención ante una de las reuniones de la Asamblea sobre transparencia, o no sé qué, ayer que fue, volvió a explicar lo que está haciendo México en términos de transparencia.
Pero en las Naciones Unidas no les interesa lo que estás haciendo tú, les interesa tu visión del mundo. Les interesa qué piensas tú de estos temas en otros países, en otras regiones, en otras épocas. Y a ver si en el discurso de hoy el presidente es capaz de ya no hablarnos de las reformas, sino de hablar qué piensa México de Siria, qué piensa México del acuerdo con Irán, qué piensa México de lo que va a suceder en Venezuela dentro de 3 meses, qué piensa México de lo que está sucediendo en otras partes del mundo. El debate general de la ONU es para eso, no es para volver a decir que yo propuse una reforma energética que algún día va a tener muy buenos efectos. No es para eso. Sí, digo, creo que si hay un tema aquí, y era el segundo tema que traíamos, de que no se generan las suficientes certezas públicas, como las describió Héctor en una serie de editoriales, para tener un debate que vaya un poquito más allá de las percepciones. Es decir, ni la autoridad, gobierno y autoridades, ni los medios de comunicación están generando las suficientes certezas en temas económicos, en temas de violencia, en temas de lucha contra el crimen organizado, en temas de derechos humanos, en temas de todos los temas, para que se dé un debate que permita tal vez que no haya tanta varianza en estas gráficas, o que una vez que suben ahí se queden. Y mi pregunta sería, ¿cómo se puede lograr, qué explica que no se generen esas certezas mínimas para que sea un debate más aterrizado, y qué se puede hacer para que sí se generen y tal vez empiecen a embonar más una realidad con una percepción de esa realidad? Bueno, la mayoría sí tiene certeza. Tiene la certeza de que la economía está mal, ¿no? Tiene una certeza equivocada, pero una certeza personal. Sí. Entonces, sí, no, el problema es aquí, a ver, este es un gobierno que empezó con el cambio esperado más ambicioso de los últimos 10 años. Digo, esto no se le puede negar, ¿no? Sí. Que lo aterriza en una serie, en un acuerdo político inédito que nadie concibió como posible de lograr. Y que le aparece un problema específico, y no nos hagamos bolas, es la Casa Blanca, y se esconde en su casa y no sale a debatir las cosas, ¿no? Y luego le aparece el otro, que es la CENTE, porque no nos olvidemos que hay 2 casos de inacción, digamos, ¿no? Largos. Esta cosa larga de la CENTE es mucho más largo. Muy larga. En la Casa Blanca una respuesta súbita, mal manejada, ¿no? Y bueno, creo leer una intención de modificar esto, lo veo por lo menos hicieron algo con la CENTE, hay una nueva política pública, y tienen un bombón, o sea, lo de la Casa Blanca resultó en una de las reformas más ambiciosas y profundas que ha habido en este país, quizás desde Venustiano Carranza, ¿no? Para decir algo, que es el sistema anticorrupción y todo le falta, tipo, ¿no? Le falta la secundaria, le falta la ley que la hace aplicable. Por eso, ¿no? pero me lo dijo el mismo Merino, que estuvo haciéndola, que participó en esto, es una magnitud enorme. Y no sale a decirlo, y no nos dice nada al respecto, y no nos dice tengo esto, los males los hice bienes, ¿no? Si es el caso específico de esa, no sale a tal. Efectivamente, ¿por qué está arrinconado en Palacio, por ponerle un nombre, el gobierno en cuanto a todo lo que puede hacer y vender? No lo entiendo, simplemente no lo entiendo. Aparentemente ya tenemos un presidente más activo, más presente en las calles, quizás creo que tienen ganas de cambiar, pero no van en el rumbo correcto, eso también estoy seguro, porque no veo un gobierno echado para adelante, avanzando sus argumentos para que haya un debate de altura y no sobre las superficialidades del tema. Y tampoco los medios, ¿no, Héctor? Tampoco están ofreciendo esos datos, esas certezas mínimas sobre la cual se puede tener un debate de altura. Los medios no hacen su tarea en un doble sentido. Primero, no investigan lo que la autoridad no informa, o sea, no suplen con información propia lo que la autoridad no da, y reportan muy mal las cifras que da la autoridad, porque son medios que en realidad viven del impulso crítico a la autoridad. Entonces está todo el tiempo en distintas gradaciones, está todo el tiempo, y correctamente en un sentido, sospechando, diluyendo, erosionando la verdad de la palabra de la autoridad. Al mismo tiempo, apenas pasan
de los boletines, porque no van a hacer la investigación que trae una información alternativa. Es un periodismo fundamentalmente de opinión, en donde los comentócratas somos, digamos, las piezas claves, lo que la gente opina. Si tú lees un periódico de hoy, te vas a encontrar en primera plana un 90% de opiniones, de entrevistados que dicen cosas, y de políticos que dicen cosas, y adentro una enorme cantidad de columnas de personas que opinan cosas. Está muy bien todo eso, solo que le falta los hechos que lleven al público una cierta certeza sobre qué coño se está pasando. En ese momento, en el país, en la ciudad, en el mundo, es muy difícil obtener una certeza, salvo los marcadores del fútbol, como decía Castillo Peraza del béisbol, de que algo sucedió en la prensa mexicana. Jorge, ¿tú añadirías eso a tu diagnóstico? Decías que parte del problema es el deterioro de la imagen de lo político, que tal vez es lo que explica todo esto más que la parte económica. ¿No también está detrás de esto una falta de consenso mínimo sobre lo que ha ocurrido, los hechos? No de cómo explicarlos, no de cómo interpretarlos, ¿no? Yo estoy de acuerdo y creo que la intención original de Héctor cuando escribió ese artículo sobre las certezas era más que sobre las percepciones y certezas, sino sobre la división de opiniones o de juicios de la sociedad mexicana sobre hechos que deberían de ser incontrovertibles de un modo o de otro. Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato y Casa Blanca le podemos seguir, OHL, etcétera, etcétera. Y doy dos ejemplos de lo que decía Héctor, de que cómo los medios que tienen un papel central en esto no lo hacen ahora, pero no lo han hecho nunca, o sea, no hubo una edad de oro de los medios mexicanos, no es algo nuevo. Primero, El País publicó hace una semana, en un artículo de Jan Arens, la información de que un oficial de inteligencia militar en Iguala recibió una llamada y luego hizo una llamada diciendo no hay que meterse, manténganse al margen. Ese oficial tiene nombre y apellido, lo saca de lo que se entregó, lo que la PGR le ha entregado, ha hecho público de las averiguaciones previas, etcétera. Está bien, no digo que lo haya inventado Arens, pero a ver, ¿por qué la prensa mexicana no ha ido a buscar a este señor? Este oficial de inteligencia militar, ¿a dónde está? ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica? ¿Cómo se llama? ¿Qué rango tiene? ¿Sí lo dijo? ¿No lo dijo? ¿De quién fue la llamada que recibió? ¿A quién fue la llamada que hizo? Eso ya no le toca al País, aunque es cada vez más un periódico mexicano, quizás por desgracia, pero eso es aparte, pero en todo caso le toca a la prensa y a los medios mexicanos. El otro tema, el debate entre los supuestos peritos a propósito del incendio de Cocula. Ningún medio al día de hoy, que yo sepa, radio o televisión, porque solo lo pueden hacer ellos, ha organizado un debate en vivo entre el peruano y los otros 2 o 3 que tenían una opinión distinta. Hay uno de la UNAM que tenía la misma opinión que el peruano, y hay otros 2 o 3, uno en Estados Unidos y otros 2 no sé dónde, que tienen la opinión contraria. ¿No valdría la pena tener un debate aquí en la hora de opinar por Skype o por teléfono, o pagarles que vengan, o tenerlo en Radio Fórmula o en donde sea? Pues no, los medios eso no, simplemente entrevistan a uno, entrevistan al otro, obviamente no se hablan y por tanto no tenemos cómo formarnos una opinión nosotros, los televidentes o los radioescuchas o los ciudadanos, pues de quién me convence, quién tiene más razón, quién tiene más elementos. Sabemos que hay 2 versiones contrapuestas y ya. Pues son medios de cuarto mundo, de un país bananero, pero la realidad en México no es bananera. Ese sí es un gran problema. Claro, sí, yo siento que las alternativas que muy seguido tiene el ciudadano, digamos, es o siempre le crees al mismo, y eso no ayuda mucho a un debate democrático, o no le crees a nadie, que tampoco ayuda mucho al debate democrático. Yo diría algo aquí, a ver, la idea del periodismo total, inexistente en México es cierto, hay muy poco reportaje. O sea, el periodismo mexicano no está sustentado en el reportaje de investigación, es paupérrimo, ¿no? Hay algunos que lo hacen de manera muy sesgada. Está bien, pero por lo menos lo intentan y lo hacen.
Esta discusión tiene que ver con asumir que la objetividad no existe en el periodismo y que los diarios asuman una posición. Es lo que está ocurriendo contemporáneamente en Estados Unidos, por ejemplo, en el cual es transparente que Fox es de tal o cual orientación y el otro es de tal otra orientación. En los hechos pueden serlo los medios mexicanos, pero quizás le ayudarían al lector saber que el medio que lo está haciendo, como los partidos políticos, por cierto, que por ser partidos políticos te dan algo de información sin necesidad de recurrir a ellos, pues saber que hay una prensa más liberal, más orientada, más progobiernista, que el medio fulano tiene orientación clara de tal o cual es naturaleza, y quizás eso le vaya por lo menos facilitando las cosas al lector. Y por lo demás, seguramente cada quien escogerá el que le gusta y el que no, y entonces tendremos mejores informaciones, ¿no? O sea, esta idea de un periodismo objetivo, de un comentario crítico no orientado, pues no existe, ¿no? Todos tenemos nuestro corazoncito, por decirlo así, aunque esté muy oculto. Mira, y a lo mejor eso ayudaría hay a cosas una que sí mejor existen, prensa, ¿no? O sea, es un problema de grado, como siempre, ¿no? Es decir, un problema de grado en la objetividad y un problema de grado en la subjetividad. El problema es que cada asunto importante que ha sucedido en la vida nacional, de Tlatelolco para acá, es casi como una condición nacional, termina de una o de otra manera en las sombras y termina de una o de otra manera siendo un enigma para nosotros. ¿Qué pasó exactamente en la noche del 2 de octubre o la tarde? Pues no lo sabemos. ¿Pero qué pasó exactamente en Acteal? Pues no lo sabemos. ¿Qué pasó exactamente en Aguas Blancas? Pues no, tampoco lo sabemos. Hoy publica Héctor de Mauleón una lista fantástica en su columna del Universal de todos los casos que han sido casos que congelaron la opinión pública de la Ciudad de México y que al final no tienen en este momento respuesta de quién fue el responsable, quién hizo esas cosas, quién mató a Paco Stanley, qué pasó en el News Divine, son como 7 casos. Y hoy, corriendo, el tema de qué pasó en el departamento de la Narvarte, donde mataron al periodista veracruzano y al activista veracruzano y a otras 3 personas. Es decir, tampoco se vale que todo lo que agita la opinión pública acabe siendo un juego de sombras, porque eso sí habla muy mal de la calidad de la vida pública, de la calidad del periodismo y de la calidad de la autoridad, que por cierto no resuelve nada, o todo lo que resuelve de alguna manera se le cae a pedazos porque lo resolvió con procedimientos impugnables y que tampoco tienen certidumbre. Tenemos que hacer una pausa, pero precisamente este tema nos lleva al tercero, que tiene que ver con el atractivo del independiente, del candidato independiente, precisamente tal vez por la falta de voz de la autoridad, sea del partido que sea. Pero hacemos una pausa y ahorita regresamos con ese tema.